Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Gracias por estar ahí siempre en el canal y en esta oportunidad, como viste en la miniatura, en la imagen del video, tenemos novedades de la editorial CLIE, que son 5 libros que nos han llamado mucho la atención y estamos en esta oportunidad de vuelta. Un placer tenerte con nosotros, Lucas Magnin. Bienvenido, por favor. Qué gusto, Rodo, gracias por recibirme una vez más. He estado acá en tu canal como autor, ahora vengo en rol de editor, pero siempre es un gusto charlar un poquito sobre esto que nos fascina, que son los libros. Sí, totalmente. Los libros que son disparadores de debates, de conciencia, de pensamiento, de transformación también. Vamos a arrancar por un libro que me llamó mucho la atención, que tiene que ver justamente con digamos, un despertar que hay en la sociedad acerca de la creencia en Dios. No tanto ateísmo como parecía una moda antes, sino hoy en día es como una vuelta a la fe, a la creencia en Dios, famosos, políticos allí, gente del área de la actuación. Bueno, contanos acerca de este libro que, como estamos viendo en pantalla, es El increíble resurgimiento de la creencia en Dios. Lucas, decinos. Bueno, este libro lo escribió Justin Brierley. Justin Brierley es conocido en el Reino Unido por tener un podcast desde hace más de una década en el cual sienta a creyentes y ateos a hablar sobre las preguntas últimas, diríamos. Es decir, las grandes preguntas que se hace la teología, que se hace la fe cristiana, acerca de para qué estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, hay un sentido en la existencia y demás. Y Justin Brierley dice, yo empecé a hacer este programa cuando había como una especie de pico de legitimidad de lo que era conocido como el nuevo ateísmo. Había una serie de personajes que de manera muy pública hablaban acerca de que la fe en general y en particular la fe cristiana era algo bastante vergonzoso, algo que daba un poco de cringe, algo que estaba poco conectado con el mundo actual y más bien como una rémora del pasado, ¿no? Entonces dice, sin embargo, aunque este era el mundo hace quizás unos 10, 15 años, hace un tiempo que empiezo a ver un cambio de la marea, porque esa es la metáfora que él usa. Él dice, parecía que la fe se estaba retirando, ¿no? Como una ola, parecía que estaba desapareciendo. Dice, pero eso es lo interesante del mar, que las olas van y vuelven, ¿no? Y estamos viendo desde hace un tiempo que se ha producido un giro en el debate público acerca de la fe. Me parece que este libro de Justin Brierley es un muy buen aporte para entender el panorama del que estamos hablando. Yo lo leí y elegí este libro hace como un año y pico, más o menos, justo apenas había salido, y dije, me parece que está dándole en la tecla algo que yo también estoy percibiendo incipientemente. Y hace algunas semanas esta percepción quizás se volvió un poco más mainstream cuando, por ejemplo, alguien como Rosalía sacó un disco en el cual ella aparece en la portada con un tocado de monja, ¿no? Y en su disco aparece constantemente hablando de Dios, hablando de las místicas del medioevo, las místicas de la tradición católica. De pronto hay un montón de personajes públicos más conocidos que hablan públicamente de su fe cristiana, algunos intelectuales como Jordan Peterson, por ejemplo, que aunque no es creyente, empatiza con el cristianismo. De pronto alguien que era el gran abanderado del nuevo ateísmo hace 15 años, como Richard Dawkins, dice, yo me considero culturalmente cristiano, porque dice, no quiero vivir en un mundo en el cual no exista este tipo de valores como la misericordia, la justicia, ¿no? Entonces, Justin Brierley me parece que toca una fibra interesante, notando de que hay un cambio en la narrativa, de lo que fue la narrativa más popular hasta hace no mucho, empezó a cambiar, quizás después de la pandemia se acentuó un poco más este cambio y se ha visto primeramente en los países anglo, pero ya estamos viéndolo también en el habla hispana también, ¿no? Eso se traduce en una estética religiosa, como en el caso de Rosalía, por ejemplo, creo que va más allá de una estética religiosa. Hay una verdadera búsqueda espiritual de muchos, entretejida obviamente con elementos estéticos, con cuestiones de moda para algunos, con cuestiones de batalla cultural para otros, y que dicen necesitamos el cristianismo porque si no viene el islam, como ese tipo de lógica, ¿no? Hay como muchos elementos que se están entrecruzando en el debate público y me parece que Justin Brierley hace un muy buen trabajo para intentar explicar el origen de este fenómeno y algunas posibilidades misionales, si se quiere, de todo este movimiento para la iglesia. Claro, claro, entiendo. Y yo me pongo a pensar, Lucas, y digo, bueno, si bien es verdad que hay como una especie de
oleada, ¿no? Como bien lo menciona el libro y avanzando en todo su contenido, hay una oleada como de fe en personas. Ahora, la gran pregunta es, y esto te lo pregunto a vos para generar ahí una ida y vuelta, ¿no? De conceptos, saber a dónde llegamos, es, ¿será finalmente espiritualmente real desde la voluntad de Dios, desde la postura, o es simplemente una oleada cultural de irnos hacia el lado de la fe? Y por otro lado, la consulta, ¿qué peligros puede haber de que el cristianismo se haga masivo desde el punto de vista de que englobe a diferentes lugares donde normalmente se puede llegar a diluir ciertos conceptos y criterios bíblicos en la masividad de la fe, digamos, a nivel general? Sí. A ver, me parece que este libro, para quienes quieran sumergirse un poco más en estos temas, les va a dar buenas herramientas para pensarlo. Eso es lo primero que digo. En segundo lugar, quien quiera profundizar un poco más en estas preguntas que estás haciendo acerca de las oportunidades, los peligros, recientemente publiqué con un amigo y con un sacerdote una charla sobre este tema que la pueden encontrar. Búsquenlo en YouTube, algo así como el cristianismo está de vuelta, si quieren como meterse como más profundamente en esta charla. Y si tuviera que hacer una síntesis de cómo podemos entender algunos aspectos de peligros y de oportunidades, como bien decías vos, diría que un peligro, por ejemplo, puede ser una espiritualidad muy superficial, ¿no? La quedamos a lo mejor en algunas cuestiones estéticas, o no sé, me gusta la liturgia, el orden de la liturgia, me gusta apelar a un pasado cultural cristiano, sin que eso vaya de la mano con una raíz de un nuevo nacimiento, por ejemplo. Claro, ese sería un peligro. Otro peligro podría llegar a ser un sincretismo, que empiece a mezclar el cristianismo y dice, bueno, me gusta del cristianismo las catedrales, me gusta del cristianismo, qué sé yo, los 2000 años de historia y, no sé, el Renacimiento, pero no me interesa incorporar la ética de Jesús, por ejemplo, Claro. ¿no? No me interesa incorporar la cruz. Claro, más un cristianismo como, a ver, Luca, ¿qué te parece? Más un cristianismo como a la carta, digamos, que es uno de los peligros. Es como que de hecho no es que no existe eso, porque hay gente que se acerca por ahí, hay gente que se acerca por un familiar enfermo, por una enfermedad, por búsqueda de prosperidad. Y quieras o no, es un corazón que desea creer, pero ahí, ¿no? Ahí está como complicado, sobre todo desde la formación. Incluso te diría que si vamos a ponernos bien bíblicos, uno espera que la gente llegue con las mejores intenciones a Dios, pero ese no es el caso, nunca es el caso. Siempre nuestras primeras intenciones para acercarnos a Dios son absolutamente egoístas. O sea, es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no vuelve a casa porque se da cuenta que metió la pata. Vuelve a casa porque tiene hambre. Y sí, tiene hambre y en casa de papá hay abundancia. Aunque sea, le van a dar las obras y con eso va a poder comer, ¿no? Entonces, esos pueden ser los peligros, pero me parece que la contracara de eso son justamente las oportunidades. Las oportunidades de que, aunque la gente llegue por motivos raros a todas estas preguntas, no obstante, traigamos a Pablo a la ecuación, no importa si unos lo hacen por vanagloria, podríamos decir nosotros, no importa si algunos lo hacen por moda, no importa si otros lo hacen para dar la batalla cultural y preservar la cultura occidental. Lo que importa es que Cristo sea predicado, ¿no? En ese sentido me parece que es una oportunidad para que la iglesia presente no solamente su pasado, su tradición, su herencia, sino la experiencia real con el Cristo vivo, muerto y resucitado, presente en la iglesia, en el Espíritu Santo, ¿no? Es una excelente oportunidad para que la iglesia invite a que la gente conozca, ¿no? Y quizás te fascinó el portal de la casa, ¿no? Que hay en la entrada del cristianismo te encontrás con, no sé, el arte barroco, te encontrás con C.S. Lewis, te encontrás con Tolkien, te encontrás con cosas maravillosas y decís, wow, esto está súper interesante. Este es un muy buen momento para que la iglesia abra la puerta de la casa y presente el resto de las habitaciones. Claro. Que no nos quedemos de una manera soberbia y de una manera mezquina diciendo, esta es la habitación que va. Si no me compras toda la habitación, no te dejo ver el resto de la casa. Es un muy buen momento para que esa curiosidad que se ha despertado en nuestra sociedad pueda generar plantas que lleven hacia el Evangelio, aunque quizás te lleven tiempo, como así llevó tiempo también nuestro propio proceso de conversión y nuevo nacimiento. Claro, claro. Bueno, un sembrador se alió a sembrar, ¿no? Y toda semilla, para que crezca y dé fruto, necesita sus años. Y de esa, ¿sabés qué estoy pensando, Lucas, también? Que, claro, lo que hace es intentar
esta oleada, ¿no? Este intento de la gente de volverse a la creencia en Dios nuevamente, es un acercamiento, pero que intenta romper prejuicios también, porque lo que hace la gente al acercarse es dejar de decir, bueno, ¿será que ahí te sacan la plata? ¿Será que ahí están todos locos? ¿Será que ahí, me explico, ¿no? Romper esos prejuicios y decir, no, más desesperado no puedo estar, necesito algo que me ayude, y de repente, bueno, se acerca un famoso hablando en la tele, otro youtuber hablando, otro influencer, otro político, otro empresario, que de repente empiezan a hablar en el boca a boca o delante de una cámara de un Dios que es real. Y que bueno, todo eso trae que me imagino que trae también un sacudón en el ambiente intelectual, que también habla del libro en ese sentido. Sí, en el ambiente intelectual, en el ambiente cultural, en el ambiente artístico. De pronto alguien como Daddy Yankee pasa de ser Daddy a convertirse en brother rápidamente, y empieza a hablar acerca de su fe de una manera muy pública y tiene una gran llegada. Evidentemente este no es el cierre de la historia, pero puede ser el comienzo de muchas buenas historias. Puede ser la puerta de entrada para cosas muy, muy interesantes que estén pasando. Pero bueno, creo que ahí es clave que la iglesia no sea mezquina. Me parece que ese es el concepto clave. Que la iglesia no sea mezquina y que nos enredemos, como muy fácilmente solemos enredarnos en que lo hiciste de esta manera, o en este versículo bíblico lo estás entendiendo un poquito diferente, o en este punto no celebrás el servicio dominical como yo creo que es lo correcto. Todo este tipo de situaciones quizá un poquito mezquinas van a hacer que la gente que quizás está abierta ahora diga, esto no es para mí, esto no es un lugar que a mí me hace sentido. Y algo que me parece muy lindo del cristianismo es que justamente es una casa con muchas habitaciones y hay una iglesia para cada persona. Hay diferentes estilos, hay diferentes formas, hay diferentes matices, que con todas las diferencias, incluso así, compartimos un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, y justamente en esa unidad, en la multiplicidad, es donde está justamente la gran potencia de la iglesia, me parece. Sí, la gran potencia de la iglesia, y es como una frase disparadora para lo que viene, porque otro de los libros que tenemos para compartir con ustedes es justamente El poder transformador de la predicación, que como bien dice, es la guía esencial para predicar en un mundo contemporáneo, posmoderno y multicultural. Y esto último es lo que más me llamó la atención, Lucas, porque ¿por dónde va este libro? Porque hasta ahora CLIE había sacado libros sobre la predicación y sermones y el armado de sermones y cómo mejorar y predicar, digamos, la presentación de sermones. Pero ¿por dónde va, Lucas? Bueno, este libro, lo primero que habría que decir es que lo escribe un autor latinoamericano, ¿no? Bien. Eso, como tanto vos como yo, argentinos los dos, pero latinoamericanos, también decimos qué bueno que esté existiendo el espacio para que autores latinoamericanos no solamente sean consumidores, sino que también sean hacedores de teología, ¿no? Que estén desde su propio contexto trayendo a colación estas reflexiones teológicas que hacen tanto falta, y que quizás desde la cátedra norteamericana o europea tradicional no hubiera existido una preocupación por esta reflexión multicultural, como bien dijiste recién, ¿no? ¿Qué es lo multicultural? Básicamente que vivimos en culturas cada vez menos monolíticas, cada vez menos uniformadas dentro de sí mismas, cada vez menos homogéneas. Por el contrario, son multiformes y vivimos en esta multiculturalidad intentando sobrevivir como se puede, ¿no? A la iglesia le cuesta mucho lidiar con la multiculturalidad porque hemos quizás estado muy acostumbrados a la lógica moderna de que para poder estar juntos tenemos que ser todos parecidos. Sí, claro. Tenemos que ser todos más o menos iguales, si no, no podemos estar juntos. Bueno, aunque eso sea lo común, es una traición profunda al mensaje del Evangelio y a lo que encontramos en el libro de los Hechos. Sí. Lo que encontramos en el libro de los Hechos es que el nacimiento de la iglesia es profundamente multicultural. Es una iglesia para todos los pueblos, para todas las etnias, y el momento donde baja el Espíritu Santo es justamente el momento donde la gente que habla idiomas diferentes se puede entender, ¿no? Entonces me parece muy importante traer a colación, recordarle a la iglesia cuál es su misión de ser justamente unos brazos que abracen a diferentes culturas y no solamente abracen a los que se parecen a mí. Este libro de Eric Tuch, del que estamos hablando, creo que pone el dedo en la llaga de un hambre real que existe de una buena predicación en América Latina, en habla hispana en general, pero muchas veces que se ve acompañada de falta de formación. En algunos contextos se volvió muy
Se volvió un poco una moda la cuestión del sermón expositivo, que creo que tiene cosas muy interesantes. Sin embargo, no necesariamente porque el sermón sea expositivo significa que teológicamente sea sólido, sea rico, sea pertinente para la vida de las personas. Yo puedo tranquilamente pasarme por versículo, leyéndote de qué va el griego y qué no te va el griego, pero decir, esto no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Si algo vemos en la iglesia latinoamericana es que ha crecido en número, definitivamente. Las estadísticas son clarísimas de que la iglesia evangélica latinoamericana ha crecido en la última década muchísimo. Sin embargo, no siempre ese crecimiento numérico fue de la mano con un crecimiento en profundidad. Quizás hubo nuevas conversiones, pero no necesariamente nuevos discípulos y discípulas, que para eso estamos, no necesariamente para nuevas conversiones. Si no llegamos al punto del discipulado, nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Claro. Entonces, el autor parte de la premisa de que el púlpito de la iglesia evangélica está un poco en crisis, y por eso su propuesta es hacer una predicación que no solamente sea bíblica, sino que también sea cristocéntrica, que refuerce su pertinencia contextual y que sea relevante. Básicamente, presentar la predicación como un puente entre la Biblia y el mundo real que habita la gente. No decir, bueno, yo voy a la iglesia y durante 45 minutos salgo de mi vida, escucho una charla motivacional o una charla exegética durante 45 minutos, apago el clic de mi vida real y después vuelvo a mi vida real, y son como dos mundos separados. Claro. El autor dice, es muy importante que construyamos puentes entre la Biblia y el mundo real, y la predicación tiene un lugar muy importante en todo eso. Sí, la predicación tiene una importancia relevante, claro, porque además nosotros, una vez que se acerca la gente, le enseñamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí es donde también Lucas, y creo que este libro apunta por ahí, quiero que me lo digas también como parte de la editorial, si este libro también apunta a lo que son las diferentes, destinatarios de la predicación, porque estamos hablando hoy de no solamente multicultural, sino también diferencias tremendas entre las edades de las personas que reciben la predicación, ¿no? ¿Este libro ayuda también para eso? Esta es una de las preocupaciones del libro, de hecho. Una de las formas en las cuales Eric Tuch aborda esta problemática es planteando las formas en las cuales las nuevas generaciones pueden y deben escuchar el mensaje del Evangelio, ¿no? Los tiempos de atención han cambiado, los ritmos en los cuales se distribuye el conocimiento han cambiado. Entonces, Gui, por ejemplo, él dice que para las nuevas generaciones incorporemos un tipo de predicación que sea narrativa, que involucre el uso de imágenes, que sea muy consciente de las limitaciones y de las posibilidades de la tecnología, que maneje bien los tiempos de atención, estas predicaciones de 1 hora y media, que quizás durante un tiempo funcionaron. En un contexto como el contemporáneo, la verdad que habría que repensar muchas de esas cosas, que quizás manejen cierta cercanía en el diálogo entre la persona que está compartiendo y la persona que está escuchando, ¿no? Creo que es real su evaluación del púlpito como algo que necesita ser repensado, que está un poco en crisis, que eso no significa que todo lo que se haya hecho esté mal, lo que significa es que estamos viviendo en un mundo que va muy rápido, y que en un contexto como este hace falta claridad, hace falta relevancia teológica, hace falta una profunda compasión cristiana, hace falta un conocimiento de las realidades sociales que estamos atravesando, y me parece que este libro puede, para las personas que estén preguntándose cómo hacer esa renovación del púlpito, de la predicación pública de la palabra, creo que les puede ofrecer herramientas muy prácticas para hacer eso, ¿no? Para preparar los sermones, cómo diseñarlos, cómo comunicarlos, y sobre todo para hacer como un clic a nivel del paradigma que está detrás, ¿no? Quizá el paradigma clásico de la predicación es la lógica muy universitaria, ¿no? La lógica de yo me paro y durante esta cantidad de tiempo doy una masterclass, doy una exposición magistral del Evangelio. En algunos contextos esa puede ser una muy buena forma de tocar los corazones y las cabezas de la gente que esté, pero nuestros contextos son hoy multiculturales, entonces hace falta que incorporemos un montón de herramientas. Sí, y además esto es una opinión mía, que yo noto que la gente cada vez tiene menos preparación para entender los mensajes. Me explico, ¿no? Es como que se le entrega la comunicación del mensaje en un compartimento que a nivel del nivel que tiene de interpretativo, la gente que va, como que no entienden mucho de lo que se habla. No hay conexión, hay como una distancia entre lo que yo sé
y lo que espero que vos puedas entender. Una cosa así, me da esa impresión, no sé si coincidís conmigo en eso. O sea, sí es cierto que en las últimas décadas se ha visto una merma considerable de lo que sería la comprensión lectora. Eso está pasando. No obstante, también diría, o sea, sumándole a eso que decís, que también está el factor de que hemos incorporado una cantidad increíble de nuevos géneros literarios en las cuales nosotros interpretamos la realidad, ¿no? Durante muchísimo tiempo los géneros literarios que más o menos manejábamos, capaz que pasábamos de la conversación cotidiana en casa a mirar un programa en la televisión, una película, a escuchar una predicación el domingo, por ejemplo, ¿no? Y de pronto todo eso se ha visto inundado por un montón de otros géneros, como por ejemplo un Twitch, como por ejemplo un TikTok, como por ejemplo un video de Brain Rot, como por ejemplo una charla en otro idioma que YouTube me la traduce automáticamente. Claro, un podcast. Un podcast, ¿no? Cada uno de esos formatos está esperando ser interpretado con ciertas pautas, con ciertas expectativas, ¿no? Lo que en teoría literaria es el pacto de lectura. Cada uno de esos géneros y formatos tiene un pacto de lectura diferente. Entonces, no solamente que ha mermado la comprensión lectora en muchos sentidos, sino que de pronto somos proficient, somos eficientes, somos capaces de interpretar muchos nuevos géneros, y quizá antes teníamos que ser buenos en 4 o 5 géneros literarios. Uno de ellos era la predicación del domingo. Ahora la predicación del domingo es una parte así de mi semana. Y en el medio tengo otros 20 géneros literarios que tengo que manejar y que tengo que interpretar muy bien, ¿no? Entonces creo que cuando yo voy y en mi cabeza lo único que tengo son reels, TikToks y shorts, llego a escuchar a alguien 45 minutos y no tengo las herramientas para entender ese género literario. Sí. Sí, en tu mente te fuiste a otra cosa. La gente sigue mirando, pero no está atenta porque tiene una vorágine de cosas ahí, de elementos. Sí, totalmente. Bueno, si bien digamos que pasamos del increíble resurgimiento de la creencia en Dios, pasamos a lo que es la predicación y la importancia de darle un toque, una readaptación a lo que es la cultura hoy en día y todos los fenómenos mediáticos que hay también. Hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, el título, porque es que ¿cómo sería mi iglesia si Jesús fuera mi pastor? La verdad es que cuando lo vi dije, no me lo imagino lo que sería Jesús delante de lo que sería, no sé, una comisión directiva, un grupo de liderazgo, los sugieres, los diferentes departamentos de la iglesia, las inversiones que se hacen, cómo dividir todos los recursos que entran a la iglesia para que vuelvan a la iglesia o no, porque hoy hay de todo. ¿Cómo sería? Me pareció extraordinario el título, te lo digo, y hablemos de ese libro, por favor. A ver, ese libro es de un autor que se llama Pablo Marsili. Pablo Marsili, también argentino, y sociólogo, además de pastor, ¿no? Bien. Entonces, creo que es una mezcla bastante interesante para un libro como este. A ver, si nos hiciéramos la pregunta acerca de cómo trataría la iglesia a Jesús hoy, si vamos a tomar del caso de los últimos religiosos que se encontraron con Jesús cara a cara, y no pinta bien la cosa. No pinta muy bien la cosa. Y además de eso, se me viene a la cabeza un fragmento de una obra de Dostoyevsky que es conocido como El Gran Inquisidor. El Gran Inquisidor, básicamente hay un personaje que es Jesús, o sea, de una forma extraña, literaria, es Jesús, que está en la cárcel y lo va a visitar el Gran Inquisidor y le dice, la verdad, nosotros no podemos lidiar con que existas. Nosotros somos muy religiosos, un poco como el caso de los fariseos. Nosotros somos muy religiosos, realmente, o sea, tenemos una misión espiritual en lo que estamos haciendo y la verdad es demasiado lidiar con las cosas que vos decís y haces. Entonces, lo único que puede hacer el Gran Inquisidor con Jesús es mantenerlo detrás de los barrotes, porque no puede lidiar con él, ¿no? Entonces me parece que este libro, al igual que el Gran Inquisidor de Dostoyevsky, al igual que los relatos de los evangelios, nos pone frente a un espejo acerca de nuestra condición espiritual. Es un libro incómodo, pero me parece que muy necesario también. Nos pone delante del espejo de si
si nos sentiríamos más cómodos con Jesús o quizás tendríamos un poco el corazón de los fariseos, ¿no? Y la forma en la cual el autor hace esta propuesta es, en primer lugar, haciendo en la primera parte del libro un análisis sociológico y bíblico del Jesús histórico, es decir, qué cosas podemos entender acerca de cómo realmente vivió Jesús en su contexto en el siglo I. Sí. Y en la segunda parte del libro, el autor plantea, aprendiendo de cómo Jesús realmente fue, cómo sería una iglesia que tuviera sus mismos atributos, su misma forma de ser, sus mismas decisiones, es decir, una iglesia centrada en la cruz, en la misericordia, en la santidad, en el perdón, ¿no? Entonces, me parece que es un lindo ejercicio hermenéutico de decir, bueno, así vivió Jesús, y comparar esa forma de vida con la forma de vida que quizás el cristianismo actual tiene. ¿Es parecido o no es parecido? Creo que eso trae muchas preguntas interesantes. Sí. Bueno, me hace acordar, creo que no sé si está disponible actualmente, pero ¿te acuerdas del libro ese viejísimo que decía ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que creo que se llamaba En sus pasos, ¿lo conociste? Un libro viejo, Creo que sí. Que siempre poniendo, bueno, en este caso me llamó mucho la atención este libro, porque lo que hace es quitar, digamos, paradigmas de pensamiento individualistas, donde el pastor cree que es así y ya está, olvídate, y llevarnos a criticar en el buen sentido, evaluar, o como decía el apóstol Pablo a los Corintios, te acordarás, Lucas, examínense ustedes si están en la fe, ¿no? O sea, y se los estaba hablando a aquellos que estaban atentando contra su ministerio, aquellos que estaban allí juzgando la autoridad apostólica del apóstol Pablo, y él les dice, miren, examínense si están o no en la fe, queriendo decir, pónganse en ustedes mismos frente al examen de la palabra de Dios, a ver si ustedes están aprobados o creen que están aprobados y están por fuera. Y este libro me parece un bisturí de operación, Lucas. Sí, totalmente. Y me parece que es una buena posibilidad también como para justamente aprovechar ese bisturí y no dejar pasar la oportunidad de, por ejemplo, repensar una profunda renovación de nuestras estructuras. Por ejemplo, el pastorado también, la figura del pastor, las expectativas, el organigrama en torno a la figura pastoral y cómo de ahí se reorganiza la iglesia. Me parece que es una muy buena posibilidad para pensar, bueno, si Jesús fuera pastor, quizás habría cosas que repensar de cómo nosotros entendemos implícita o explícitamente el pastorado. Me parece que puede ser una muy buena opción también para dar un debate sano acerca de qué entendemos por poder, qué entendemos por autoridad dentro de la iglesia. Me parece que puede ser una muy buena opción de revisar prácticas bastante tóxicas de la iglesia, bastante automatizadas y dadas por descontado. Bueno, recientemente en CLIE también hemos publicado el libro de Chuck DeGroat, Cuando el abuso espiritual trae la iglesia, y que justamente pone otro dedo en la llaga de cosas que están pasando y que necesitamos preguntarnos, ¿no? Definitivamente, no solo porque es justo con el Evangelio, sino también porque nuestros contemporáneos lo están pidiendo. Necesitamos ser ese tipo de iglesia humilde, sensible, encarnada, que cuida de las personas, que está menos preocupada por su imagen ante los demás o por el poder o por quién tiene la autoridad, y más bien que se enfoca en vivir como Jesús vivió, ¿no? Y eso obviamente nos hace repensar nuestra misión, nuestra cultura eclesial, nuestras formas de liderazgo, nuestra forma de distribuir la palabra. Creo que, como siempre, la iglesia cada vez que pone el ejemplo de Jesús, las enseñanzas de Jesús en el medio, muchas cosas tienen que ser repensadas. Nos hace realmente revisar un montón de cosas. Y este libro, justamente, ¿cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor? Esta pregunta reflexiva, estuvimos viendo varias páginas, fotos de páginas mientras estábamos hablando, Lucas, y podemos ver que es un libro muy potable. Se lo recomendamos muchísimo. Pero claro, venimos de un reavivamiento de la fe en Dios, de la creencia en Dios. Venimos por allí a intentar trazar una predicación
que pueda ser transformadora, realmente actualizada, una predicación dinámica, bíblica, con muchas facetas. Vemos a cómo sería Jesús, cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor. Y entramos también en otra área, porque son libros complementarios desde mi punto de vista. Se lo pueden comprar tranquilamente todos juntos en un pack, porque me parece extraordinario, que tiene que ver el tema de la hermenéutica. Y es este libro que estamos viendo en pantalla, que es de la hermenéutica bíblica, con consejos prácticos para comprender la Biblia sin morir en el intento. Y en esa frase me encantó, porque nos apunta a intentar hacerlo, pero por favor con una actitud de encontrar en ella la vida, el agua que refresca, el agua que limpia. Bueno, Lucas, háblanos de este libro, por favor. Bueno, este libro que lo escribió Pepe Mendoza también viene a traer una situación bastante real de las iglesias, y que tiene que ver con el hecho de que quizás por la tradición protestante muchas personas saben que tienen que leer la Biblia todo el tiempo la estamos citando, la estamos mencionando, ponemos versículos entre paréntesis, la hablamos, la mencionamos, la comentamos, compramos diferentes versiones. Sin embargo, entre la lectura y la interpretación hay un abismo, y eso hace que constantemente nos estemos encontrando en el cara a cara, pero también en las redes, un montón de lecturas bíblicas súper superficiales, mágicas, tomadas de los pelos, que fácilmente se hacen virales porque quizás falta una especie de alfabetismo bíblico, quizás falta una especie de culturizarse un poco más, y porque, a ver, aunque es para todos y es un tesoro para el pueblo de Dios, no significa que sea una cosa sencilla y dada, ¿no? Es un libro que tiene profundas capas, es un libro que fue escrito hace mucho tiempo y que por lo tanto tiene que ser tratado con un respeto que, como queremos una inmediatez en la lectura, es decir, yo agarro el texto y quiero que el texto me diga algo para lo que voy a hacer esta tarde, ¿no? Entonces, como la presión de la inmediatez nos lleva a hacer esos aterrizajes, a veces son aterrizajes forzados, a veces directamente la chocamos por completo. Entonces, lo que hace Pepe Mendoza en el libro es, destacar esta preocupación pastoral que tiene que ver con la falta de cultura bíblica. Y en el libro explica estas brechas que pueden llegar a dificultar una lectura seria de la escritura, como pueden ser, no sé, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en Reina Valerés, no fue escrita en la NBI ni en la NTV. La Biblia fue escrita en hebreo, un poquito en arameo, Sí. en griego. Sí. Entonces esa distancia lingüística, la distancia histórica también, o sea, prácticamente estamos a 2000 años de los últimos textos que se escribieron de ese libro. Entonces han pasado muchísimas cosas. Estamos en una distancia geográfica, o sea, no se escribió en Latinoamérica ni en España, de donde estoy yo ahora, sino que se escribió en el antiguo cercano oriente, que tiene una cultura diferente. Todas estas cosas son brechas, y lo peor que podemos hacer es no ser conscientes de que existen. No tienen que ser cosas que nos llenen de miedo, pero tampoco tenemos que hacer como si no existieran, porque si hacemos como si no existieran, lo que hacemos es decir, esto está hablando de lo que yo voy a hacer ahora a la tarde. Esto tiene que ver con lo que yo viví ayer. Esto tiene que ver con las palabras que me enseñaron el domingo en la iglesia. Bueno, con cuidado, ¿no? Son brechas que no son imposibles, pero para toda brecha hace falta un puente, ¿no? Y este tipo de libros intentan darnos un puente para cruzar estas brechas. Sí, totalmente. Y bueno, hay que decirle a la gente, para aquellos sobre todo que se chocan con esta palabra por primera vez, que la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica, ¿no? Pero no de la interpretación libre bíblica, sino en base a normas y, digamos, criterios definidos, y definidos no hoy, definidos desde hace a lo largo de siglos de la historia, para interpretar correctamente las escrituras, pero sobre todo para leerlo, para entenderlo y luego para aplicarlo, que es lo indispensable de la palabra del Señor, oír o leer, entenderlo y luego aplicarlo, ¿no? Y bueno, de hecho, mira, Lucas, te cuento esto porque me pareció alucinante, porque una vez estaba yo, ¿se acuerdan que hay una frase? Si yo te digo a vos me vas a entender esto, como argentino, pero también en Latinoamérica me van a entender. Si yo te digo a vos, decime el versículo, la segunda parte del versículo, y te digo, en la multitud de consejeros está La sabiduría. totalmente. Bueno, no es un versículo de la Biblia, ¿sabías eso? A ver, contá.
No, no, pero esto es muy loco. Hice un video de eso en el canal porque estaba yo buscando en las concordancias y todo, dónde estaba el versículo. En la multitud de consejeros está la sabiduría y hay 3 versículos de Proverbios donde dice en la multitud de consejeros hay seguridad, en la multitud de consejeros los pensamientos se afirman, en la multitud de consejeros el rey no sé qué, pero no dice está la sabiduría. Y Brilló por su ausencia. pero agarré todas las versiones que tengo, todas, la NTV, la NBI, la lenguaje. No existe ese pasaje. No existe. Así no. No existe. Por eso todo el mundo lo decía y nadie decía la cita. De hecho, le pones en Google, porque Google, agarrando digamos, toda la onda de cómo hablan los evangélicos, le decís, Google, ¿dónde se encuentra en la multitud de los consejeros está la sabiduría? Y te dice el pasaje. Cuando vas al pasaje no lo dice. Porque alguien habló de eso. Pero vos me decís, pero Rodo, ¿no será parafraseado? Bueno, sí, obvio que en la multitud de consejeros hay sabiduría para hallar seguridad, para ganar la batalla, claro. Pero literalmente no lo dice. Entonces, así, y vos sabés de esto porque he visto videos tuyos, tratando de expresar versículos bíblicos como deben ser su sentido y no como la gente lo agarra para cualquier lado, ¿viste? Así hay tantos errores hermenéuticos, pero no te digo que sea por rebelión y obstinación a pecar, no, por ignorancia, por simplicidad, ¿no? Por simplicidad. Y este libro, bueno, rompe con todo eso y te da la posibilidad de formarte. Sí, y lo da de una forma muy sencilla, ¿no? Este no es un libro técnico, que capaz que la gente lee una palabra como hermenéutica y dice, es una palabra de más de 2 sílabas, ya le tengo un poco de miedo, ¿no? Sí, claro. No, este no es un libro que sea difícil, es profundo, pero lo que vas a encontrar acá son reglas básicas para una lectura. Básicamente eso es la hermenéutica, aprender cómo leer los textos según su contexto, según su estilo literario y demás, ¿sí? No es un texto que simplemente sirva para un seminario, porque aunque es profundo, no es difícil o técnico, ¿no? Tiene un lenguaje sencillo, el autor siempre está buscando ejemplos claros para intentar expresar lo que está enseñando. Y creo que una cosa valiosa del libro también es que se enfatiza que la interpretación, o sea, el proceso de hacer una hermenéutica, no solamente es un acto intelectual de aprender a leer algo o a interpretarlo, sino que también es un acto espiritual, ¿no? Yeah. Porque también en nuestra fe hay una unión en las diferentes dimensiones. El cristianismo no propone un intelecto disociado de las emociones, disociado de las convicciones, sino que más bien plantea un ser humano integral, ¿no? Entonces, entender bien también es un acto espiritual, ¿no? Creo que un libro como este puede ser una buena herramienta para, por ejemplo, grupos pequeños, para líderes de discipulado, para lectores que necesiten dar sus primeros pasos en cómo leer la Biblia y no morir en el intento, justamente. Sí, totalmente. Cómo leer la Biblia y vivir en el intento, ¿no? Al revés de lo que dice, ¿no? Vivir abundantemente, porque cuando tenés una buena base de hermenéutica, de hecho hay materias de instituto bíblico que dividen en 1 o 2, materias de hermenéutica 1, hermenéutica 2, donde se ve a fondo esto, en varias horas de estudio, y la idea es ahondar para poder sentarte frente a la escritura, leerla y allí que la escritura sea un alimento, ¿no? Porque de alguna manera la hermenéutica lo que hace es cocinar ese alimento que llega, ¿no? De alguna manera, ¿viste? Que pelar la papa, que meterla en la olla, un purecito, y ahí empezar a alimentarte con las buenas bases y criterios de la hermenéutica bíblica. Y te digo, Lucas, la verdad que me quedaría chavando un montón con vos, pero tengo uno de los libros que también me gustó mucho, que es de la editorial CLI, sacó este año, que tiene que ver con algo que yo te lo cuento así. Me parece que este milenio, desde el 2001 en adelante, ha sido el milenio del sinsentido de la vida. Me explico, ¿no? Hay muchas cosas significantes, pero la gente se siente vacía. Es una cosa increíble. Bueno,
Y este libro que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con cómo leer el Eclesiastés, que hablanos ahora, que va a tener que ver también con otro, porque tenemos otros libros en el canal como Cómo leer el Apocalipsis, ¿no? Con el historiador tremendo, con Justo González, bueno, Cómo leer los Proverbios y otros más. Este es sobre el Eclesiastés. El libro del Eclesiastés, que cuando uno dice Eclesiastés, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y el sinsentido de la vida y lo que uno prueba y no encuentra sentido, y donde uno dice al final, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por dónde nos lleva este libro? ¿Cómo entender el Eclesiastés, Lucas? Como muy bien dijiste, este libro pertenece a una colección que tenemos en Editorial Clige, que es Cómo leer, ¿no? Y ahí efectivamente tenemos de Justo González, Cómo leer el Apocalipsis, tenemos otro, Cómo leer Proverbios, tenemos otro que lo escribió Yaltiel Durán sobre cómo leer el credo que creemos y confesamos. Y este del cual estamos hablando ahora es Cómo leer Eclesiastés, y lo escribió Christopher Wright. Christopher Wright es un biblista muy reconocido, que tiene una larga labor. Él es inglés y él es quizá, sí, desde hace ya varios años, después de la muerte de John Stott, fue quizás el cabecilla de todo el movimiento de Langham, que tiene que ver con la predicación. Y él, básicamente, este libro nos da una guía de entrada a un texto como Eclesiastés, que al igual que Apocalipsis, es uno de los textos difíciles de la Biblia. ¿En qué sentido? Que, a ver, nos cuesta desde una mirada creyente lidiar con un libro que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como muy pesimista, ¿no? Muy pesimista. Disfruta la vida porque dentro de poco te vas a morir. Disfruta a tu mujer, la comida que tenés, pasate un buen tiempo porque a fin de cuentas todas las cosas vuelven a su sitio, y no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, para personas que quizás venimos de una visión que intenta ser un poco menos pesimista en cuanto al sentido profundo de las cosas, nos sentimos mucho más a gusto, por ejemplo, con Proverbios, ¿no? Proverbio te dice, haces A, la consecuencia va a ser A'. Haces B, la consecuencia va a ser B', ¿no? O sea, a cada causa hay una consecuencia, a cada acción hay una reacción. Claro, es como maniqueo, ¿no? Como diciendo el justo, el injusto, el necio y el sabio, lo bueno, lo malo, el hijo bueno, el hijo malo, el hijo necio. Pero en Eclesiastés hay una ambigüedad constante entre lo que parece que promete, pero después no termina cumpliendo y sí. Es que eso es lo interesante, justamente, de que en nuestro canon exista un libro como Proverbios y exista un libro como Eclesiastés. Los dos son canon, los dos son parte de las escrituras sagradas, y no podemos deshacernos de uno para favorecer al otro. Tenemos que lidiar hermosamente, esto lo decían mucho los teólogos judíos, tenemos que lidiar con el hecho de que existan estos textos que nos revuelven un montón de cosas, porque también nos ponen en evidencia de que la realidad es mucho más que una visión maniquea y una visión de jardín de infantes. A los buenos les pasan cosas buenas, a los malos les pasan cosas malas. No. Eclesiastés, o Kohelet, como se lo conoce también, es un libro que viene a decir, no, hay un montón de sinsentido en la vida, hay muchas cosas que no funcionan, la forma en la cual uno se proyecta en la vida no siempre tiene las consecuencias que uno esperaría, hay cierta desidia, hay cierto malestar, que después, por ejemplo, en el siglo pasado, los filósofos existencialistas recorrieron muchísimo de ese malestar, ¿no? Hay una honestidad brutal en un libro como Eclesiastés o Kohelet acerca del sentido de la vida, acerca de la frustración, acerca del cansancio, y que me parece que justamente por esa brutalidad que tiene Eclesiastés, puede ser un libro que converse de una manera maravillosa con el mundo en el cual nosotros vivimos, con el burnout en el que vivimos, con la sobrecarga de información que tenemos, con la sensación del sinsentido que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Eclesiastés no nos ofrece clichés, no es un libro de autoayuda, nos invita a mirar la vida tal como es y no como quisiéramos que fuera, ideal, utópicamente, paseando en un unicornio y pasando por arriba de un arco iris, ¿no? No nos ofrece ese tipo de vida, nos ofrece una brutalidad que nos viene muy bien para contrastar quizás ciertos discursos triunfalistas o de autoayuda. Y me parece muy bueno también porque la gente en realidad está bastante harta de una espiritualidad AliExpress,
Viene de ese tipo de espiritualidad berreta, decimos en Argentina, decir, vos venís y si venís acá va a estar todo bien, todo te va a funcionar, hay una psicología medio barata, si vos confías en Dios todo va a estar bien y vas a flotar entre ositos cariñosos. No, la gente como que ya pasó quizá esa etapa de ese tipo de discurso y está buscando algo que sea más auténtico. Totalmente. Auténtico, a la vez realista y a la vez que dentro de esa realidad no te avasalle al punto de que venga una tristeza, luego una angustia y luego una depresión. Porque un poco va por ahí, un poco. A mí me llama mucho la atención el Eclesiastés donde dije a la risa enloqueces. O sea, al final ni siquiera reír me hizo bien porque termino sintiendo un sinsentido una vez que pasa el momento del fulgor, de la risa, de lo que sea, ¿no? Y así con las mujeres, el dinero, y sobre todo cuando lo ves a un hombre diciendo al rico y al pobre le viene lo mismo, hablando de la muerte, ¿no? Y encontrándose con eso. Y te decía porque creo que encontrarle en ese sinsentido, en ese mar de búsqueda de sinsentido, digamos, o de búsqueda de sentido donde no pescas nunca nada porque es un sinsentido constante, sobresale, digamos, el acordarnos de nuestro Creador, que también el libro avanza sobre la realidad de un encuentro con Dios real, ¿no? Del temor de Dios y de el disfrutar el único sentido que puede tener la vida, el todo del hombre, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Un libro que nos va llevando como una balsa en medio de ese mar de sinsentido, pero hacia un destino final con un sentido solamente que se encuentra en Dios y en cumplir sus mandamientos. Esta palabra que se repite mucho en Kohelet, en Eclesiastés, que es vanidad, ¿no? En hebreo la palabrita es Hebel, que tiene que ver con una especie de bruma, tiene que ver con una especie de, ¿viste? Cuando está nebuloso y que uno recibe muy bien, que quizás cuando no se ve bien esa neblina, no se ve bien. A lo mejor estoy manejando en el coche, en el auto, y a 2 metros no veo lo que está pasando. Bueno, eso es Hebel, pero también Hebel tiene que ver con se conecta un poco con el espíritu de la vida, ¿no? Con el hecho de que el ser humano fue aliento, ¿no? Fue un aliento, ¿no? Entonces hay algo en el ser humano que está en algún punto en ese terreno. Somos aliento de Dios, ¿no? Y nuestra vida se nos termina cuando Dios nos saca el aliento y dejamos de respirar porque Dios deja de respirar. Entonces eso pasa por una parte, y por otra parte está pasando esto de que en esa vida que Dios permite que tengamos, estamos muchas veces navegando en medio de la niebla. Que la niebla, aunque es confusa y aunque es agotadora, un poco como decía Sartre, ¿no? La náusea de estar vivo, hay una náusea, una sensación de frustración, de agotamiento. Sin embargo, eso también nos hace tocar los límites de la existencia, nos hace ser conscientes de la finitud de la vida, y solamente cuando somos conscientes de la finitud de la vida podemos llegar a una meditación, como decir, bueno, ok, llegué a este punto, agoté todo lo que tenía para darme esta vida en sus riquezas, en su valor, en sus placeres, en sus miserias, y la única cosa que sigue manteniéndose en pie a pesar de todo esto, es justamente el hecho de que hay un creador, ¿no? Pero muchas veces necesitamos tocar ese límite de la existencia para poder llegar no solamente a ser conscientes de que Dios es lo único que necesitamos, lo único que nos mantiene en pie, un poco como Pedro, ¿no? O sea, Señor, ¿a dónde más iríamos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Pero hace falta llegar como a ese límite, tocar ese límite de la existencia y aceptar también nuestra finitud, aceptar lo chiquito de la vida, disfrutar las cosas pequeñas de la vida, también es parte importante, porque cuando solamente estamos pensando en una dimensión de que como seres humanos podemos todo, hacemos todo, y el universo es nuestro límite, muchas veces nos olvidamos de las pequeñas cosas, ¿no? Entonces también Eclesiastés nos recuerda la sabiduría de las pequeñas cosas. Citando al apóstol Pablo, no poniendo las miradas en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Y las que no se ven no tienen que ver con de la vida en el más allá, sino la vida en el más acá, pero en estas cosas que estás hablando, Lucas. La verdad, siempre me gusta hablar con vos, Lucas, siempre, ¿eh? No hay un solo momento de entrevista en que lo planificamos y yo no digo, va a estar bueno esto. A mí me encanta, Lucas. Déjame que te saque unos minutos más solamente. ¿Por qué? Porque en vista de estos
y otros libros más que saca la editorial CLIE, que saben que pueden visitar el sitio de CLIE.es y ahí ver un montón de novedades que tienen. Veo que hablamos de un regresar a la fe, cómo sería mi iglesia si Jesús fuera el pastor, la importancia de la predicación. Vemos allí la necesidad de la hermenéutica, luego interpretar los libros de la Biblia, cómo leer cada uno de los libros. Con todos estos libros, ¿cuál es la funcionalidad o cuál es el objetivo, el criterio que está trazando CLIE con respecto a la iglesia? Porque estos son libros que son arbitrariamente elegidos para comunicarlos. ¿Por qué CLIE está llevando adelante la publicación de estos libros, Lucas? Todo catálogo editorial siempre es una coexistencia de muchas tensiones. En el sentido de que uno quisiera publicar tantas cosas, quisiera poner en circulación textos de tintes muy diferentes, algunos muy académicos, otros más divulgativos. Uno quisiera poder hablar de todos los temas al mismo tiempo. Sin embargo, hay una constante puja de hasta dónde podemos publicar, de qué temas la gente necesita que hablemos, de qué cosas nosotros creemos que hay que hablar y desde qué perspectivas, y qué cosas pueden llegar a funcionar en un público tan amplio y complejo como es publicar teología en español, ¿no? Teología de tradición protestante en español, ¿no? No es poca cosa toda esa alquimia a la hora de decidir qué textos se van a publicar, ¿no? Pero sí creo que desde hace un tiempo se puede reconocer una línea editorial clara que tiene que ver con poder acompañar a la iglesia en la transición cultural que estamos atravesando. Reconocemos que hay cambios muy profundos a nivel de la cultura en la cual vivimos y queremos poder aportar libros que en un mundo tan complejo como ese traigan una conversación madura, una reflexión profunda, anclada en la historia del cristianismo, anclada en la riqueza que tenemos desde los primeros siglos de la iglesia y hasta la actualidad, pero profundamente anclada en el mundo en el cual nosotros estamos habitando, ¿no? Diría Barth, con una mano en la Biblia y con otra mano en el periódico, o como diría Angelelli en Argentina, con un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo, ¿no? Como tener una escucha estereofónica, si se quiere, ¿no? Queremos seguir manteniendo esa escucha estereofónica, sumando libros que puedan, como te decía, aportar una conversación madura, responsable, profundamente espiritual, pero sabia para entender los tiempos en los que vivimos, y que se escape de las polémicas vacías. Claro. En CLIE no queremos ser una editorial que abone este tipo de polémicas vacías, que no creemos que le hagan bien ni a la iglesia ni a su diálogo con la sociedad. Y tenemos, sí, como verás, algunos ejes importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el diálogo entre la fe y la cultura, ¿no? Ese es un eje que nos importa y que queremos seguir profundizando. Sí. En segundo lugar, y esta es una marca distintiva de CLIE, el énfasis en una formación bíblica seria. CLIE siempre se ha destacado por ofrecer materiales de estudio bíblico y teológico muy serios, muy profundos, académicos, ¿no? Es parte de su identidad. Y en tercer lugar, trabajar en pos de una espiritualidad profunda y práctica. Estamos en una época que está sedienta de una verdadera espiritualidad, y si no ofrecemos alternativas que sean profundas, prácticas, cristianas, maduras y responsables, la gente va a encontrar espiritualidades en otros lugares donde lo consiga. Entonces consideramos que es muy importante poder ofrecer buenos recursos para hacer todo esto. Queremos seguir un poco en estas líneas, ¿no? Y si el Señor lo permite, vamos a seguir publicando libros que tengan que ver con eso. La formación bíblica sólida, teológica, responsable, accesible, y nuevos títulos que sigan explorando campos como la ética cristiana, la espiritualidad en el contexto actual, la misión de la iglesia, cómo trabajar por un liderazgo y por una iglesia que sea saludable y que se parezca a Jesús. Estos son un poco los temas que nos están preocupando y que en medio de todas las cosas que podríamos decir sobre un montón de temas, entendemos que con las fuerzas limitadas que tenemos, por acá tienen que ser nuestros disparos, ¿no? No podemos disparar todos al mismo tiempo. Tenemos unos poquitos disparos para hacer por año
y entendemos que estos son los que tocan por ahora. Lucas, estamos al final del año, así que feliz año nuevo, feliz Navidad muy pronto. Pero quiero decirte algo, no sé si tenés información, pero me han dicho un pajarito, como dicen en Argentina y en Latinoamérica, que la Biblia de Estudio Patrística ha sido un éxito. Ha sido un éxito, creo que hubo 3 tandas de impresión. Y háblanos de novedades para el 2026. Por favor, te lo pido, lo que tengas para decir que puedas decir. Bueno, no sé cuánto puedo decir. Voy a intentar tirar un poquito de mi memoria y sin quemar todos los frentes. Pero ¿qué te puedo decir? Efectivamente sí, la Biblia patrística ha funcionado muy bien, y definitivamente fue un poco un salto al vacío, porque la idea de que una editorial protestante publicara una Biblia sobre los padres de la iglesia, al principio mucha gente dijo, ¿qué es esto? ¿Con qué se come la patrística? Sin embargo, estamos muy contentos de la respuesta súper positiva que ha tenido en un amplio grupo de personas que de pronto se han abierto a la riqueza de la historia de la iglesia de los primeros siglos. Así que eso, por supuesto, nos pone muy contentos. Se viene una nueva versión, un segundo enfoque, por así decirlo, de lo que fue la Biblia Matthew Henry, que es una versión como con esteroides, por decirlo de alguna manera. No puedo decir mucho más. Solamente decirte que se viene como una Matthew Henry con esteroides. Que viene con una reflexión muy interesante y que va a sumar cosas muy buenas, así que estén atentos también a eso que se viene. Puedo decir también que se vienen algunos libros muy interesantes de grandes de la teología como N.T. Wright, por ejemplo, como Douglas Moo. De hecho, ahora mismo estoy terminando la corrección de uno de sus libros, que es probablemente la obra de su vida, de que vamos a publicar también a alguien tan importante como Van Hooser, ¿no? Que también un libro sobre hermenéutica, que es probablemente también la obra de su vida. Se vienen más libros de Justo González. Es inagotable, Justo, publicar. Decime la verdad, Es inagotable. Es una máquina ese hombre. A Justo le haces así y se le salen libros por todos lados. Es una máquina, o sea, ¿quién no quisiera llegar a la edad de Justo, con la cabeza de Justo, con el corazón de Justo? Realmente es un tipo muy tremendo. Yo te digo que en algún momento he dialogado con él por fuera de entrevistas, lo he llamado, hemos tenido videollamadas con él allí en su casa en Estados Unidos pero lo veo tan bien, aún con el andador, él de Davo quiere. Sí, yo te digo que hay veces que digo, ¿no será un X-Men? Le revolea todo y se pone a jugar al fútbol. ¿Viste? Porque vos decís, ¿cómo anda ese hombre? Y encima te dice, bueno, para la edad que tengo estoy bastante bien, dice. Nada, siempre, ¿verdad? Así que, contento de que se vienen unos nuevos textos de Justo también, que estamos trabajando por eso. Yo voy a sacar un nuevo libro también que va a salir hacia final del 2026. Mirán. Así que se viene eso y ya seguramente cuando llegue el momento hablaremos al respecto. Pero bueno, hay muy lindos planes, la verdad, hay muy lindos planes. Se vienen libros que me parece siguen abonando una conversación cristiana profunda, responsable, encarnada, contextual. Me parece que son libros que traen buenas reflexiones en la iglesia en un momento de transición cultural muy grande, donde podríamos quedarnos simplemente lamiéndonos las heridas, ¿no? Y hablando a nuestro mundo interior, cerrándonos en nosotros mismos. Me parece que estos libros que estamos intentando publicar abren la conversación, hacen preguntas, nos ayudan a pensar cómo somos, cómo deberíamos ser. Entonces, bueno, nuestro pequeño granito de arena para la salud del cuerpo. Excelente, excelente. Bueno, Lucas, unas últimas palabras, porque más allá de todo, los que no te conocen, vos sos no solamente escritor, tenés varios libros, sino también tenés una función en CLIE y también tenés un canal de YouTube, haces diferentes podcasts también. Háblanos un poco de vos para la gente que se quedó hasta acá y dice, no, yo quiero saber más de Lucas, más allá de esto que hablaron con Rodo. Contanos. Bueno, la gente que se quedó hasta acá han sido realmente muy estoicos, los felicito. Son realmente muy buenas personas por llegar hasta este punto, por escucharnos tanto tiempo hablar sobre los libros. O sea, que ustedes son tan nerds como nosotros, eso está muy bien. ¿Qué les podría decir? Soy argentino, aunque desde hace 4 años ya estoy viviendo en España con Almendra, que es mi esposa. Soy editor de Editorial CLIE.
además de ser autor de CLIE, he publicado hasta ahora 3 libros. El año que viene se viene el 4.º libro con CLIE. Además he publicado otros libros sobre otras cosas. Mi último libro, de hecho, es uno sobre los Beatles. Tengo un canal de YouTube donde hago divulgación teológica y cuestiones de historia, de cultura, de arte. Me pueden encontrar por mi nombre, Lucas Magnin. También pueden encontrar como Teología Pop. Doy cursos, doy clases también de teología, de Biblia. Soy una persona bastante inquieta, me gustan mucho los libros, me gustan las películas, disfruto muchísimo de los amigos, me gusta jugar al fútbol. Bueno, soy una persona inquieta sobre todas las cosas y que desde su pequeño lugarcito en el mundo y desde ser nerd de corazón intenta también aportar algo. Sí, totalmente. Aportá, pateá, hacé de todo. Se bate un mate, y dedicámelo a mí también. Bueno, casi que pongo el mate acá, Lucas, casi que pongo el mate y te voy escuchando tomando mate. Pero bueno, la verdad que es un placer, es un placer. Sepan que todos estos libros los pueden conseguir en el sitio de clie.es. También podés conseguirlos en tu librería cristiana amiga, Directamente te acercás a una librería cristiana, le decís, quiero este libro, agarrá, poné la foto de este video, captura de pantalla y vas a buscar el libro que quieras. También están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento Comrodo para que puedas allí aprovecharlos al máximo. Voy a dejar también los links de compra en Amazon que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado de estos 5 libros que estuvimos hablando con Lucas para que puedan adquirirlos también de esa manera. Y si quieren comunicarse conmigo, bueno, aquí comunicate el número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirte con responsabilidad, siempre haciendo envíos internacionales por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable entre 2 a 6 días hábiles. Así que esta fue la entrevista con Lucas sobre todos estos libros, novedades de Editorial CLIE, que les recomiendo personalmente que lo tengan en su biblioteca de recursos cristianos. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!